Reconexión, retiro del alma. Quédate con nosotros en Destino Cósmico. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa muy especial, pues hablaremos acerca de la reconexión, el retiro del alma. No más allá sin antes presentar a mis queridos amigos Caro Sandoval y Daniel Tachiquín. Bienvenidos una vez más aquí en este espacio en el que nos encontramos juntos. Gracias, Eder, Dani, a ustedes que nos están viendo allá en casa. Gracias por recibirnos nuevamente. Este es su programa, este es su espacio sagrado, este destino cósmico que juntos hemos ido creando. La verdad es que hoy traemos un tema un poquito profundo, diría yo. Cómo buscar esta reconexión, este retiro del alma. Qué complicado es de pronto. Y bueno, pues en la medida que nos demos a la tarea de empezar a trabajar justamente en ello, nos vamos a ir dando cuenta. ¿Por qué este tema en específico buscamos el día de hoy para ustedes? Porque a veces lo primero que experimentamos en la vida desde que nacemos son las desconexiones de todo lo que existe. Entonces hay momentos donde en la vida nos podemos llegar a sentir como desconectados de lo que vivimos también. Y qué importante es buscar justamente esos escenarios, esos momentos donde puedas llegar a esa complicidad contigo mismo. ¿Para qué? Para darte cuenta y poner en una balanza lo que te sirve y lo que no te sirve. Pero para nosotros empezar a trabajar justamente esta parte de reconexión con el alma, lo primero es aprender a estar en silencio con nosotros mismos, entre muchas otras herramientas. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que necesitamos que es una necesidad de reconexión? Pues cuando ya tu rutina se vuelve pesada, cuando ya sientes tristeza o ansiedad sin motivo, cuando estás irritable, cansado, con poca energía, cuando ya estás vibrando ya muy bajo, cuando tienes la sensación de vivir en automático, cuando te cuesta disfrutar lo que antes era para ti una alegría, un gozo, ahí también es clave. Y cuando tienes la necesidad de estar solo, en silencio, y cuando ya también te alejas hasta de tu círculo familiar. Esos son puntos claves que te deben demostrar de que ya necesitas una reconexión contigo mismo. Qué importante y qué fuerte, porque sí pasa. Cuando ya te sientes ya en este punto de que justo te alejas de tu círculo de amistad, de tu círculo social, ya no quieres como que hacer nada, ya te cuesta incluso hasta levantarte al día siguiente, pues ya es momento como que de buscar esa parte que te reconecte nuevamente contigo mismo. ¿De qué manera lo puedes hacer? Puedes meditar, o sea, volvemos nuevamente a la meditación. Qué importante es esto de meditar, porque te conectas con el universo, te conectas con tu otro yo también. Y justamente esto que comparten, ¿sí? Dentro de un modelo hidrosistémico, que son las constelaciones fluviales, bueno, pues se dice que es cuando nosotros nos encontramos rebasados en nuestra propia vida. Sí, ese sería el término adecuado, y es cuando de repente ya no entiendo lo que estoy viviendo, ¿sí? Algún día, señor, señora, le ha pasado, a ustedes les ha sucedido que llegamos a un punto en la vida donde dices, es que ya no sé qué hacer, no sé qué más hacer. Entonces, esos momentos justamente que se denominan rebasados en nuestra propia historia, lo único que buscan mostrarte como un espejo es ponerte frente a ti y darte cuenta en qué momento perdiste el control de lo que tendría que ser tu propia historia de vida, ¿sí? A veces perdemos el control. He ahí cuando justamente comentabas, mi querida Caro, nos hace falta encontrar el silencio con nosotros mismos también. Sí, pero no es el aislarnos para entrar en un mayor caos, porque hay ocasiones donde la gente, cuando se siente rebasada, busca el aislamiento. ¿Pero por qué? Como una evasión, no como una solución. Y para nosotros poder generar justamente esta parte de reconexión para el alivio a nivel del alma, ¿sí? Para este retiro del alma, es el darte cuenta, la palabra clave está inmersa en ello, el retiro, ¿sí? Saber de que tengo que empezar a alejarme, pero para encontrarme conmigo.
Claro. ¿sí? Justamente una de las primeras tareas o puntos importantes es el encontrar el silencio, encontrarte en el silencio. ¿Cómo podemos encontrarnos en el silencio? Hace un momento, Dani, compartías meditando. Meditando, recordemos que es no saturar nuestra mente, porque a veces te dicen, a ver, medita, cierra tus ojos, ¿qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que percibes? Y a veces decimos, es que como que mi mente me dice, o mi ángel me dice, o mis ancestros me dicen, no, ¿qué te está buscando decir tu mente? Y muchas ocasiones lo único que te dice es el silencio, ¿sí? Conéctate con ese silencio para que empieces a ver que en efecto te tienes que sentir fuera de tu mismo círculo de vida, ¿sí? Porque a lo mejor tu círculo de vida actual son los maestros problemas. Sentirte fuera de esos maestros problemas te va a empezar a dar como la... ¿cómo le podríamos llamar? Como el sentirte nulo a veces, y a veces es importante. Si me siento nulo, que no puedo con algo, entonces voy a buscar ese espacio para estar en contacto conmigo. Así es volver a ti, es volver a encontrar tu centro, volver a encontrar tu esencia, el por qué haces las cosas, el por qué estás con la persona que elegiste, el por qué estás en ese trabajo, el por qué incluso hasta haces de comer, porque a veces ya como lo decimos, ya lo hacemos en automático. Entonces esos espacios también, pues buscarlos dentro de la naturaleza, buscarlos dentro del ejercicio a lo mejor, incluso hasta llegar del trabajo y apagar tu celular también es encontrar el silencio, porque vivimos ya pegados a estas tecnologías que la verdad es que te vuelan y llegas, encuentras un momentito y luego empiezas a checar redes sociales. Entonces también hasta el apagar el teléfono es retirar tu alma de esta tecnología. Sí, porque claro, justo te desconecta de ti. Si ¿Y algo? buscamos esta parte de silencio, pues realmente estamos metidos y no escuchamos lo que nuestra mente quiere decirnos también. Y algo muy importante justamente y conectado con esto es, hay que aprender a disfrutar cuando se acaba la batería. Sí, o sea, desde esas cosas e implicaciones, disfruta el día que se te acabó la batería, porque se te acaba la batería y entra uno en caos. Sí. ¿Qué voy a hacer? Y si ocupo esto, si ocupo lo otro, y si me buscan, ¿sí? Bueno, simple y sencillo recordar que en la sincronía del universo, en la sincronicidad del universo, Él va a buscar como siempre te enteres de todas las cosas, ¿sí? Pero a veces es dejar de tratar de tener el control de todo, ¿sí? Porque a lo mejor en lo único que tendríamos que centrarnos a tener un control, y lo pongo entre comillas, es de tu propia vida, ¿sí? No de todo el entorno. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque hay una fuerza suprema, una fuerza superior que justamente desea que entiendas que esa libertad es la que te puede llevar con todas las herramientas adecuadas para avanzar y evolucionar. No tener el control de todo. El soltar es lo que sí te lleva a un crecimiento. Sí, pues platíquenos sus experiencias por ahí en casa. ¿Ya se sienten con esta falta de identidad, que ya sienten que necesitan esta reconexión con ustedes mismos? Pues platíquenos también a través de nuestras redes sociales, de nuestra página. Pues también ustedes cómo se sienten. Hemos compartido también muchas herramientas, muchas terapias que nos pueden ayudar justo también a meditar, a aprender, porque a mí me cuesta mucho trabajo concentrarme, mucho trabajo la meditación, pero bueno, hay muchísimas más herramientas que podemos tomar para buscar estos espacios, estos silencios y esta introspección que a todos nos hace falta en algún momento de nuestras vidas. Así es, y bueno, pues aquí les quiero compartir algo muy importante que justamente hice en una anotación, hablando de estas cosas virtuales y digitales. Ajá. Y justamente de esta parte que anotaba decía, ¿sí? Esta presentación siempre y conexión con lo que buscas para ti, ¿sí? ¿Cómo saber y cómo empezar a trabajar este proceso de llegar al silencio contigo mismo? Preséntate a ti mismo con tu entorno. Imagínate en este momento de tu vida si tuviéramos que reformatearnos, ¿sí? Vuelves a empezar, ¿cómo te presentarías con el entorno? Dice una técnica que es biodescodificación de enfermedades y sanación del árbol genealógico en una de las preguntas de análisis para este trabajo interno. ¿Cómo dices tu hola ante los demás? La segunda pregunta que hace es, y si estás con una persona que no conoces, ¿cómo dices tu hola? Y si estás con una persona
que no comparte tus ideas, ¿cómo expresas tu hola? ¿Sí? Entonces, esto se refiere justamente a esta implicación de que a veces no sabemos cómo presentarnos ante la vida. Entonces, ahí es donde empezamos a experimentar todo tipo de desconexión con el trabajo, con la familia, porque a veces nos sentimos no entendidos en la familia. Entonces, he ahí donde radica esta parte de el retiro del alma. Porque a lo mejor el título puede de repente brincarle a muchos, bueno, el retiro del alma, ¿a qué se refiere? O sea, ¿el alma se retira o qué pasa? No, es entender que a veces, como en los movimientos espirituales, cuando se busca un retiro, ¿para qué es? Me aíslo, me alejo de todo, porque ocupo reencontrarme conmigo mismo. Por eso justamente en esta parte que ahorita les compartí es cómo te estás presentando ante tu vida, cómo te estás presentando ante los demás. Entonces, qué importante saber eso y también saber escuchar cómo nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, o tú mismo en tu soledad, te presentas contigo mismo. No, y además a lo largo de la vida pues vamos cambiando porque vivimos diferentes etapas, ¿no? Desde la infancia, en la adolescencia, ya cuando estamos ya en una etapa ya de cierta madurez, pues obviamente en cada etapa nos vamos sintiendo también completamente diferentes y entonces de repente perdemos esa esencia que tenemos desde niños. Tan importante que también es cuidar esta parte de nuestro niño interior, que ya también lo hablamos en algún otro programa, es ir conservando esta parte de nuestro niño, de nuestra adolescencia, ir jalando toda esa parte que es nuestra esencia, nuestro carácter, nuestro amor propio, también de repente pues se pierde. Pero bueno, vamos a estar hablando de esta reconexión, de este retiro del alma a lo largo del programa. Quédense con nosotros, pero vamos con los horóscopos. Vámonos con el signo de Aries. Para el signo de Aries, dicen los ángeles, querido Aries, elige una nueva dirección. Últimamente te has venido presionando demasiado y eso no te está dejando ver con claridad los diferentes panoramas o escenarios que hay alrededor tuyo. Por lo tanto, si tú empiezas a elegir esa nueva dirección, te darás cuenta cómo despejarás tu mente de todo lo demás que te rodea. Tauro. Para el signo de Tauro, querido Tauro, pide ayuda a los demás, pero que quede claro, querido Tauro, que pedir ayuda a los demás no es esperar a que los demás te solucionen las cosas, porque ahí a veces puede llegar a haber una cierta implicación o conflicto. Pedir ayuda es saber que puedes apoyarte, pero eres tú quien lleva la línea o la dirección de las cosas. Géminis. Para el signo de Géminis, estás en una ocasión favorable, dicen tus ángeles. Por lo tanto, abre tu corazón, haz todo con pasión, con entrega, pues ello te llevará al lugar que desde hace tiempo te fue prometido. Pues una breve pausa y regresamos a Destino Cósmico. Familia, ya estamos aquí de vuelta en Destino Cósmico con este increíble tema del retiro del alma. ¿Qué más nos puedes compartir, Eder, con este increíble tema tan extenso? Y profundo, como bien mencionabas, mi querida Caro. A veces, bueno, ¿qué pasa? Nos cuesta entender por qué, porque estamos acostumbrados a vivir en el caos, ¿sí? Entonces, en la medida que vivo en el caos, eso, bueno, pues empieza a generarnos mayores implicaciones y les quiero compartir el segundo punto, no menos importante, para trabajar. Y es, hay que aprender a eliminar las máscaras en nuestra vida, ¿sí? El primero decíamos, esta parte donde ocupo conectar con el silencio, ¿sí? Para encontrarme conmigo mismo, pero muchas ocasiones para ello es aprender a eliminar las máscaras, se refiere a aceptar las cosas tal como son. Aceptar esas situaciones que puedes asumir como tus fortalezas, pero también reconocer todas las debilidades. Vivimos en un mundo de apariencias, además. Entonces, ya ni siquiera sabes si es la verdadera esencia de la persona y como dicen, nunca terminamos de conocer a las personas. Ahora imagínate con estas máscaras, con este tema ya que nos sobresalta a todo mundo. Ya no sabemos si quién es quién, todo mundo es de apariencia. Entonces, pues es complicado también a veces conectar con esas personas porque no sabes quiénes son. Y esa parte, ¿en dónde radica? En saber si las cosas las hacemos desde el ego o desde el espíritu. Recordemos que nada es malo en esta historia de vida.
Aquí lo importante solo es saber cuál es la posición que estás tomando en tu propia historia. Si las cosas buscas hacerlas desde el ego, recuerda que es porque estás tratando de sanar carencias. Si las cosas las haces desde el espíritu te da esa libertad y te da esa pasión y fascinación, ¿sí? Como siempre lo he mencionado con respecto a ustedes, entre la actuación, el canto en ambos, cuando lo hacen desde esa pasión, lo disfrutan, no es desde el ego. El ego viene cuando en el reconocimiento, si soy reconocido o no soy reconocido, ahí es donde radica el ego, que tampoco es malo, pero hay que aprender, si estamos en un proceso de reconexión personal e interno, a saber cómo voy a ir llevando estas vías para quitar las máscaras y realmente mostrar quién soy. Y yo creo que viene de la mano, si tú ya reconectas contigo mismo, pues también tienes esa reconexión con lo sagrado, con el todo, la reconexión con los seres, con tu familia, con las actividades que tú realices en el día, pues también tiene mucho que ver con esto, pero sí empezar por uno mismo, porque si no, pues el camino es cuando empiezas a perderlo. Así es, porque la suma de todo esto, ¿cuál es la intención? Empezar a simplificarnos el panorama. Les compartí hace un momento esto que tuve oportunidad de hacer, escribir justo como para analizar, y decía, ¿cómo puedo ir derribando estas máscaras, estos obstáculos? Una, a través de las terapias grupales. Claro. ¿Sí? Porque una terapia grupal, aún como una conversación, así, esto parece una terapia grupal, ¿sí? Les contamos que justamente es para que empezar a ver qué me cuadra, qué me checa, qué situaciones no. No siempre en la vida tenemos que hacer como ese clic con todo lo que existe. Así es. ¿Sí? Otro trabajo muy importante dentro de cómo eliminar las máscaras, hacer ejercicios de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere? Ver a que soy vulnerable. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué área ustedes podrían compartirnos? O podríamos compartir, es como un ejemplo para todos, ¿sí? Para que veamos que estos son casos reales, situaciones reales, que podemos sentirnos vulnerables. ¿En qué se podrían sentir vulnerables? Bueno, en la parte de lo otro que me dedico un poquito, yo creo que me da mucha vulnerabilidad la parte del baile. Ok, perfecto, ese es un área de vulnerabilidad. Sí. Sí, bueno, yo con los temas de los niños, en general, o sea, en general con los míos, con los de los demás, sí soy muy vulnerable a ese tipo de situaciones de maltrato, de ese tipo de cosas, sí me afecta bastante. Ok, ¿qué pasa? Cuando nosotros este es un ejercicio de vulnerabilidad. Sí. Cuando tú aprendes a identificar esas áreas donde no te sientes seguro, no sabes cómo manejarlo, entonces inconscientemente te das cuenta que la máscara está abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ante otros momentos u otros eventos puedes mostrarte como el yo sé todo, yo puedo todo. Pero cuando descubres esas áreas que no logras llenar contigo, ¡fum!, es literal como si hubiera existido esa desconexión contigo mismo. ¿Tú en qué te sientes vulnerable? Ah, caray, esa pregunta sabía que venía. Eso no me lo esperaba. Sí, pero la evadía. ¿Sí? ¿En qué me siento vulnerable? Por ejemplo, en mi caso es dentro de, es muy curioso, pero dentro como de una convivencia social, ¿sí? El sentirme expuesto. Sí, es algo de verdad que a veces es como en qué momento aquí se abre la tierra, me hundo y aparezco en otro lugar, no, como que no puedo. Tierra. No puedo con eso, exacto. Y hay gente que me dice, bueno, si te dedicas a dar cursos, talleres, conferencias con gente que no conoces, sí, pero son los temas que domino. Sí, claro. Si, por ejemplo, en el caso de los de ustedes, si me presento en un lugar, y ustedes lo saben, donde van a cantar, sí, pues les digo, yo soy el que cobra. O sea, si a mí todo menos ponerme a cantar, porque me siento muy vulnerable ante esa situación. Y hay personas que se dedican al medio y tienen pánico escénico. Y la verdad es que, digo, lo saben manejar perfectamente, pero tienen justo esos momentos de vulnerabilidad que, bueno, sí increíblemente no creeríamos que tú los tienes, ¿no? Así es. Entonces, cuando tú aprendes a identificar estas áreas en tu vida, bajas las máscaras. Sí. ¿Sí? Te das cuenta y estás mostrando esta parte de debilidad, de sutileza contigo mismo, y que es importante empezar a trabajar para fortalecerte. Les quiero compartir aquí otro que es cuando empiezas a tener las primeras
confrontaciones internas, cuando te agarras contigo mismo, ¿sí? Cuando de repente dices, ay, es que me enoja esto y no puedo. Mencionábamos a través de las constelaciones fluviales, cuando de repente nos sentimos rebasados en algún área de nuestra vida. Sí. Y cuando nos juzgamos demasiado, cuando somos muy permisibles también, cuando no aprendemos a no podemos decir el que no, entonces abusamos también de nosotros mismos. Entonces, ahí es donde ahora nos toca trabajar. Aquí la invitación es para empezar a sentir esta parte de cómo trabajar un retiro del alma, es para conectarte contigo. Sí. Es entender, no que se va a desprender tu alma de ti, es que a veces tú tienes que apartarte un poco de tu entorno para conectarte contigo. Pero si las amistades, si la familia, si el trabajo son puntos que te ayudan a elevar tu frecuencia, aprender a apoyarte en ellos, no soltarlos, apoyarte en ellos, aunque a veces tengas que estar un poco distante. Sí, a lo mejor dentro de la misma dinámica familiar, pues bueno, hay problemática. Pues también hablábamos de círculos de la palabra, de círculos de sanación, hablábamos de muchas terapias, de herramientas que podemos utilizar, incluso buscar esos momentos de silencio pues para poderlo empezar a trabajar, porque a veces no tenemos a la mano o no tenemos el tiempo para poderle dedicar a esta reconexión. Pero bueno, vamos a buscar esos breves espacios que yo creo que todos tenemos, incluso hasta cuando nos bañamos podemos tener ese momento de silencio y decir, a ver, este es mi día, voy a estar conmigo misma, hoy voy a hacer lo mejor que pueda, voy a estar feliz. Entonces también buscar esos pequeños espacios en el día, pues yo creo que también va a ser de gran ayuda. Y algo muy importante como siguiente paso es prestar atención a las heridas de la infancia. ¿Sí? Si nosotros no nos damos a la tarea de trabajar en sanar las heridas de la infancia, vamos a sentir un bloqueo. ¿Y ahí qué pasa? Esta parte me encanta, es donde conecto con el mundo elemental que Dani nos comparte, ¿sí? Y que bueno, tiene que ver con esa otra fascinación, pasión que tiene, y es cómo el mundo elemental, el mundo férico, Dani no me dejará mentir, te conecta con tu niño interior. Claro. Sí, claro. ¿Sí? Es esta parte en cómo los seres elementales te apoyan. Ahora, algo que tú nos pudieras recomendar con respecto a cómo puedes pedirle, no sé, a un hada, a un duende, sanar el niño interior. Sí, en ese momento de conexión, de meditación, puedes hablar con tus seres elementales. Hay muchísimos, pero puedes elegir al que más conexión, con el que más conexión sientas. Puede ser un hada, un duende, un troll, un gnomo, un pixie incluso, pero cualquiera con el que sientas esta conexión. Puedes hablarle, puedes pedirle, cierra tus ojos, imagina lo que está frente a ti, imagina su energía, que a fin de cuentas son seres incorpóreos, podemos sentir su energía, pero no podemos verlos. Y así es. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque recuerdo que justamente en Elementalia, sí, en este centro dedicado a los seres elementales, pues justamente a veces llegan personas mayores, ¿sí? Y es una situación que les puedo compartir. Me llena el escuchar, a Dani es a quien más le toca escucharlo, pero cuando llega gente realmente mayor a contarnos sus historias de cuando eran niños y tenían esta convivencia con los seres elementales. Y a una hora de grandes también. Sí. Sí, es increíble porque que llegue la gente mayor a contarte estas cosas, o sea, para mí es muy importante. Es esa parte de creer, de nunca dejar de hacerlo. Así es, qué bonitas experiencias. Y bueno, vamos a seguir con más de este tema, pero vámonos a otro bloque de horóscopos. Vamos con el signo de Cáncer. Para el signo de Cáncer, dicen los ángeles, tiempo de decir sí a las cosas que estás esperando en tu vida. Probablemente te has estado limitando últimamente, dicen los ángeles, es momento de empezar a consentirte y apapacharte a ti mismo. Leo. Para el signo de Leo, tiempo de buscar trabajar en las afirmaciones. ¿A qué se refieren los guías? Hay momentos donde te puedes sentir no tan seguro con lo que estás haciendo, pero en la medida que trabajes en afirmar, decretar, te darás cuenta cómo el universo te entrega lo que te mereces. Virgo. Para el signo de Virgo, en unas semanas, querido Virgo, habrá comunicación con alguna persona del pasado. Por lo tanto, dicen los ángeles, presta atención de algún modo a lo que dices, sobre todo para que puedas sanar temas que tienen que ver con el pasado y de esa manera te liberes de cualquier energía hacia el futuro.
Pues bueno, hablamos de reconexión aquí en Destino Cósmico. No se despeguen, ya regresamos. Gracias por seguir en Destino Cósmico. Y bueno, nos platicaba Dani fuera del aire una anécdota que tuvo con alguno de sus clientas. Pero bueno, platícales, porque la verdad es que vale la pena escuchar esta experiencia. Es muy chistosa, es muy bonita porque, bueno, se trata de creer, creas o no creas. Bueno, creo que la semillita de conexión ahí está. Llegó una clienta muy especial para mí, es venezolana. Nos contaba que mucho tiempo en su familia había una historia de una tía de ella que convivía con un duende. El duende se llamaba Rabel. Pero contaba que cuando llegaban a su casa todo estaba siempre en orden, la señora vivía sola. Llegaban a su casa y todo siempre estaba en orden, olía comida, o sea, como que todo estaba bien, pero lo más chistoso es de que ellos como sobrinos convivían mucho con la tía y se iban. Cuando regresaban era cuando la comida ya estaba hecha, pero ellos sabían que la señora estaba sola. Y ahí le preguntan, ¿pero cómo es posible que todo esté tan en paz, tan en orden, que incluso haya comida hecha? Es que fue Rabel. Pues la tachaban de loca la señora también. Pero un día se dieron cuenta de Rabel, porque estaban un día en una reunión. Me contó que estaban comiendo y estaba el plato de Rabel, que de repente empezaron a ver cómo el plato iba disminuyendo la comida. O sea, como si alguien se lo estuviera comiendo. Fue real, ella no creía en nada, era súper escéptica. Pero al ver eso, sí se impresionó muchísimo y pues todos creyeron en la tía. O sea, ya iban a su casa y todos preguntando por Rabel y de Rabel dónde está. Y bueno, se me hace una historia increíble porque ella me lo cuenta con mucha emoción y con mucha verdad también. Es algo que sí me dejó así como que wow, o sea, sí me hace pensar qué conexión tan grande tiene esa señora, incluso hasta con ella misma, para poder percibir, ver al duende, o sea, es algo impresionante. No, y además se volvió ya una historia familiar. Completamente. Así es, y no obstante que al mismo tiempo nos viene a mostrar esta conexión con el niño interior. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ese niño interior tiene heridas? ¿Sí? Si nosotros ponemos en una balanza y decimos, a ver, cuéntame una historia de algo alegre que te haya pasado en la infancia y cuéntame una historia de algo en caos o triste que hayas vivido, bueno, pues si analizamos, a veces pesan mucho más las negativas de lo que hemos vivido que lo positivo. Casi siempre nos fijamos más en lo negativo o recordamos más lo malo negativo que lo bueno. Es como si dijéramos en este momento, a ver, cuéntame algo bueno que te haya pasado en la vida, 2, 3 cosas, cuéntame algo malo. Me podrás contar 10 negativas Claro. y a duras penas 2, 3 positivas. Sí, es como cuando preguntas, ¿qué defectos tienes? Ah, ¿Qué virtudes? Soy... Y te cuesta más trabajo, incluso ver lo bueno también en uno mismo. Entonces, justamente para empezar a trabajar en esta parte de sanación con el niño interior, en las heridas de la infancia, esta parte, por eso los traigo aquí anotados, es trabajar con una regresión guiada. Okay. ¿Sí? Puedes trabajar, aquí es echarte mano de otro tipo de terapias. Y trabajar con una terapia regresiva consciente, que es la que yo recomiendo, existen diferentes tipos, pero trabajar con una regresión consciente, ¿a qué te lleva? Justamente a aprender a identificar de una manera consciente, sin caer en estados de trance, a ir analizando del presente hacia atrás. Y puedes llegar hasta en el tiempo que estuviste en el útero de mamá. ¿Esto es como una tipo hipnosis o algo así? No se ocupa justamente la hipnosis, pero sí es como una plática donde entras en un cierto estado de relajación sin caer en la hipnosis, ¿sí? Para entonces empezar como a recordar las situaciones que viviste. Que muchas veces bloqueamos desde chiquitos. Exacto. ¿Y por qué se bloquean? Por las heridas de la infancia. Sí, las mismas emociones van bloqueando esos recuerdos. Así es. Otra forma que deseo compartirles es una carta al niño interior. ¿Sí? Escribirnos una carta a nosotros mismos visualizándote a ti como si fueras un pequeño y al momento de visualizarte ser específico en de qué manera tú deseas compartirle. En algún programa hablábamos acerca de darle la confianza a ese niño interior.
De esa manera también es una forma de retirarnos de las cosas que nos hacen daño para reconectarnos con nosotros mismos. Y la otra, los espacios de contención emocional. ¿Sí? ¿A qué se refiere un espacio de contención emocional? Esos lugares donde sabes que puedes estar y vas a liberar, a desbordar tu propia energía. Ejemplo, ¿algún lugar que recuerden de niños que les pudiera fascinar? ¿Qué será? Pues hasta abajo de la cama. Ok. Para mí era un espacio, para mí como seguro y como que era mi cuevita. Ok, perfecto, claro, sí, así es, y no eres la única. Yo creo que muchos niños o ahora adultos encontraban ese espacio como una zona O abajo segura. de las cobijas. Sí, así es. ¿Tú recuerdas alguno, Dani? Jugar en los árboles, o sea, siempre estaba Bueno, trepado. él siempre en árboles. Ajá. Jugar con los árboles. Y a mí, por ejemplo, en este momento se me viene a la cabeza justo cuando me llevaban a comer hamburguesas, ajá, en los juegos, ¿sí? O la otra también, recuerden un parque que no hace mucho pasaba por ahí y había unos como pececitos. Ah, de yo también. cemento. ¿También? Nos llevaban Yo al creo mismo que parque. Jugábamos en los mismos peces. Sí, así es, ¿verdad? Sí. Desde ahí ya estaba marcada El la municipal. amistad. Sí, El pero parque por municipal. ejemplo, exacto, en el parque municipal, sí, en la ciudad de Toluca, ¿cómo? Yo lo recuerdo y te remontó a ti Claro. también. Es esa contención de lo emocional que al conectar te libera. Y yo recuerdo que lo único que hacía era estar acostado en el pececito. Ajá, todos yo creo que lo hacíamos quienes fuimos ahí, Sí. porque de esa manera conectas justamente y recuerdas algo positivo que venía a sanar a tu niño interior, ¿sí? Vemos qué sencillo es a veces prestar atención para curar algo. La invitación y sugerencia es pensar en esas cosas, lugares, situaciones que de repente a tu niño interno lo hacían feliz. Sí, qué difícil es rascarle las cosas felices, ¿eh? Y la verdad es que ahorita que nos recordamos, bueno, hasta soltamos la carcajada, porque la verdad es que sí es un recuerdo muy bonito que uno tiene de niño y que a lo mejor crees que no tiene la gran relevancia, pero justo ahorita que lo estamos platicando, bueno, así me acordé del pez y de que te acostabas en la colita y bueno, hasta de todo lo que vendían allá afuera, ¿no? Así es, sí, justamente como este tipo de dinámicas, Sí. así de sencillo es para empezar a trabajar con nosotros mismos. Pero ¿cómo nos cuesta? Sí. ¿Por qué? Porque entra el adulto interno. Sí. El adulto que en muchas ocasiones te limita, te restringe a saber bajo qué dinámica te puedes mover. Entonces, invita a tu niño interior a poder sanar. ¿Hubo carencias? No siempre todo fue carencias, porque un momento de sonrisa ya es un momento de abundancia y de plenitud. ¿Sí? Hubo enfermedades. ¿Cuántos pequeños no crecen en familias donde la mayoría de las personas están enfermas y crecen con esas heridas de la infancia ante un código de enfermedad? Y es un sufrimiento. Entonces, saber cómo lo puedes empezar a cambiar es conectar con esos momentos de gratitud. Así es. Digo, son pequeños pasos que podemos ir haciendo. Y bueno, ya por ahí está un programa, no sé si ya salió al aire, que también justo también hablamos del niño interior y bueno, también hablamos de estas herramientas para poder sanarlo, para podernos liberar y bueno, ser unos adultos felices. Así es. Y bueno, pues otro aspecto no menos importante, la sombra. Por eso los escribí, o sea, son muy importantes en este proceso. Y dice, la sombra, enfrentarse a los aspectos reprimidos, ¿sí? ¿En qué áreas de tu vida has buscado reprimirte a ti mismo y tienes que aprender a enfrentarte también? La represión viene justamente por alguna situación de vulnerabilidad o la represión viene por el entorno y eso te genera un conflicto, ¿sí? Muchas ocasiones, y en terapia me ha tocado trabajar con algunas personas, cuando les toca guardarse, reprimirse lo que sienten, lo que piensan. Porque ahorita, desafortunadamente, se me viene a la cabeza una historia. Sin embargo, digo desafortunado por la historia, pero respeto, porque así tenía que ser, de una persona de literal un poblado lejano que de repente cuando tiene oportunidad me contacta, ¿sí? Entonces, la situación es que justamente sufre de maltrato familiar, por parte aún de la pareja, pero pues la persona no puede hacer algo más, ¿sí? No sabe cómo. Entonces va guardando, va reprimiendo y de verdad que para mí
agradezco esa confianza porque cuando me habla, cuando me busca, sé de antemano que es para escucharle, el sacar todo el sufrimiento que tiene ese adulto interior, ¿sí? Y no interior, exterior también. Entonces, esas heridas de cómo a veces se puede vivir en la sombra. Sí. Y cómo a lo mejor a veces la gente te puede ver contento, contenta, sonriendo, pero en el trasfondo no sabemos cuántas heridas y situaciones críticas, complicadas o de maestros aprendizajes importantes está atravesando. Y que seguramente, bueno, esta persona pues también lo vivió de niña, ¿no? Entonces pues va creciendo con esa represión y pues obviamente lo replica en su edad adulta y que pues siente que así tiene que ser y que así tiene que vivir y que así es la vida. Y pues qué triste. Pero bueno, vamos a seguir con más temas y vamos a seguir con estos grandes consejos de mi querido Eder. Vamos a seguir aquí con más en Destino Cósmico. Vámonos a otro bloque de horóscopos. Vámonos con el signo de Libra. Para Libra, querido Libra, no hay razón de qué preocuparte. Si últimamente te ha estado afligiendo algún tema que tiene que ver principalmente con lo familiar, hoy te dicen tus ángeles, suelta, pues ellos estarán trabajando en el orden y la salud para que haya tranquilidad. Escorpio. Para el signo de Escorpio, querido Escorpio, es tiempo de esperar una señal. Si en algún momento estás buscando tomar alguna decisión, dicen los ángeles, analiza, ve muy bien alrededor tuyo, pues las señales estarán presentes para saber lo que tienes que hacer. Sagitario. Y para el signo de Sagitario vienen cambios positivos importantes, querido Sagitario. Recuerda que el universo lo único que está buscando es colocarte en el lugar que por derecho divino te pertenece. Por lo tanto, ábrete a todos esos cambios. Pues regresamos con más aquí a Destino Cósmico. Familia, ya estamos de vuelta más con este tema, ya estamos casi en la recta final de nuestro programa, pero es muy importante mencionar que tengan en cuenta que trabajar con frecuencias energéticas es muy importante para equilibrar, para sanar, para conectar con nosotros mismos, que es de lo que hemos estado hablando en este programa, que es muy importante. Y bueno, pues en la medida que nos demos a la tarea, como dices, Dani, vamos a ir aumentando nuestra frecuencia, ¿sí? ¿Cómo se genera una reconexión? Hablemos de la luz, ¿sí? Ante un incremento de energías para poder afinar cada una de las cargas. Si esto lo traducimos desde una perspectiva cuántica, hablando un poco acerca de la física cuántica, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a activar nuestras cargas protónicas, es decir, esas cargas que tiene el átomo, protón, neutrón y electrón, recordemos que el protón es toda esa energía positiva. Qué curioso, porque aunque se escucha así como medio raro y complejo, en un resumen lo que quiere decir es ríe más, sonríe en tu vida. Cuando tú sonríes, cuando eres feliz, aumentas todas esas cargas protónicas en tu vida, todas esas partículas positivas. Entonces puedes empezar a transformar las cosas y decíamos, empezar a salir de las sombras en las que a veces vivimos. Así es. Y bueno, hablando de esta reconexión, también lo importante, bueno, nos vas a compartir muchos más puntos para lograr esta reconexión, pero también ahora, también cuando ya sientes que estás reconectado, que ya aclaraste muchas cosas, que ya sanaste algunas otras, pero también esa integración de nuevo a nuestra vida cotidiana, pero ya de manera consciente. También es muy, muy importante también hacerlo de una manera pues paulatina, así como también tenemos pasos para reconectar, pues ahora para regresar a nuestra vida pues también es importante seguir ahí algunos tips. Y ahí es cuando aparece uno mágico y es el perdón, ¿sí? Entre esos tips es saber perdonar cada una de las situaciones tal y como las has vivido, ¿sí? Porque a veces nos lastimamos y podemos llegar a sentirnos cada uno de nosotros justo en esa etapa de no, es que esto que yo hice no me lo puedo perdonar, ¿sí? ¿Por qué? Nos atoramos, porque como seres humanos la regamos muchas veces, ¿sí? Es que hablé lo que no tenía que hablar, actué como no tenía que actuar, elegí a lo mejor algo que era importante no elegir. Entonces nos toca de alguna forma pues empezar a trabajar, prestar atención en cómo estoy trabajando el perdón conmigo mismo, ¿sí? Ahí es donde justamente esta técnica
de Ho'oponopono nos dice: aprende a decir lo siento, perdóname, te doy las gracias por lo que me enseñaste y te quiero decir que te amo. Me amo a mí mismo por aquello en donde me equivoqué algún día. Entonces, cuando empezamos a trabajar en el perdón, empezamos a salir de las sombras de nuestra propia vida. Y bueno, la reinserción en la vida diaria, adquirirla con claridad durante este retiro, pues es el siguiente paso también para volver a nuestras actividades cotidianas, la transformación del ser, que es maravillosa y que además pues vamos a dar un servicio pues pleno, vamos a dar amor hacia nuestros seres queridos, hacia la gente que amamos y también pues con gratitud, que siempre es lo que repetimos, siempre dirigirnos con gratitud y agradecer lo que tenemos, lo que no tenemos y bueno, todo nuestro pasado, nuestra infancia, porque eso es lo que hace a la persona que es hoy en día. Y justamente ahí nace la reconexión, ¿sí? Como dices tú, en esta reinserción, en esta integración, lo logramos detonar. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta, logramos identificar eso que en algún momento nos estaba frenando. Entonces, hoy, a usted que nos está viendo en casita, una invitación o en el lugar en el que se encuentre, la invitación es a empezar a analizar qué situaciones son las que me han hecho vivir en sombras, las que a lo mejor se han regido, ¿por qué? Por heridas desde la infancia, ¿sí? O, simple y sencillo, aquello que me ha hecho sentir vulnerable y que todo eso, cuando lo engrandezco, lo puedo sanar, ¿sí? Porque hasta una herida de la infancia, cuando la haces grande, la acentúas, la logras ver para sanarla. A veces, entre más pequeñas estén las heridas, parece que menos las vemos. Sí. Y ahí vamos cargando toda la vida con ellas. Entonces, engrandecerlas es honrarlas para aprender a soltarlas y sacarlas de nuestra vida. Ahí es donde podemos empezar a detonar esta reconexión. Había escuchado, referente a la reconexión, ceremonias ancestrales, ceremonias chamánicas que también te ayudan como esta parte de reconectar contigo mismo. Hablo, por ejemplo, de la ayahuasca, de incluso el jicuri, el peyote, el temazcal. Y en otro programa hablaste justamente de la ceremonia de cacao. Cómo estas medicinas tienen un poder muy sagrado que también te ayudan a meterte contigo mismo, te ayudan a conectar con esa esencia universal. Así es, y es importante el saber y respetar que no todas las personas comulgan con esta idea, ¿sí? Claro. Entonces, cuando nosotros logramos ver justamente y analizar un poco todas estas vías, nos vamos a dar cuenta cómo la Madre Tierra es sabia, porque como bien mencionabas, Dani, involucrándote y metiéndote en una filosofía, en un trabajo de tradición ancestral como el temazcal, te puede cambiar muchas cosas. Sí. Yo les puedo decir que mi vida fue una antes de los temazcales y otra después de los temazcales, ¿sí? Hace unos años que me tocó vivirlo con grandes amigos en Aguascalientes, pues justamente porque me tocaba trabajar conmigo, reconectarme conmigo, porque allá adentro no es saber quién habla, ver quién dice, es quién escucha lo que hay para ti. Y a veces en la vida nos hace falta saber escucharnos, ¿sí? Que justamente no he tenido la oportunidad de tener alguna experiencia justamente con ayahuasca o algunas otras medicinas, pero a lo que he tenido oportunidad de escuchar, o sea, hay gente que sí logra conectar. Sí. Y hay quien de repente se topa con sus mayores miedos, pánicos y caos. Claro, que decíamos, porque para reconectarte tienes que ver aún aquello que son como sombras en tu vida. Sí, qué interesante. Bueno, yo sí he escuchado, yo tampoco lo he experimentado, la verdad es que sí me da un poquito de temor, pero la verdad es que también he escuchado esta parte de que sí logran como reconectar y logran sacar miedos, las fobias, heridas que también traían ahí bloqueadas. Y bueno, pues sí, les ha sido de gran ayuda, pero claro, con personas profesionales y que de verdad sepan guiar, porque bueno, también hemos sabido de muchos casos ahí. Sí, buenos guías, exactamente. Y que justamente tengan esta formación, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque de repente no por el hecho de decir, yo hago, vengan, lo hacemos, no. Porque también ha habido desafortunadamente... Y algo que de verdad les vibre, o sea, la verdad es que si les da miedo, mejor no lo hagan.
¿no? Y si ya se animan, pues bueno, ya. Pero bien cuidados, bien guiados, Sí, por buscar a una alguien persona bien que preparada, porque sepa. también es jugar con nuestra salud. Sí, así es. Y ahí es justamente donde aparece el siguiente punto. Estamos a 2 puntos importantes. Uno de ellos se llama la visión. ¿A qué se refiere? Búsqueda de la visión individual, ¿sí? Una vez que ya me di cuenta de este trabajo, de lo que me toca hacer, entonces, ¿hacia dónde voy? La visión va desde literal, lo que logro ver con mis ojos físicos, hasta lo que logro ver con los ojos del alma. Y a veces para vernos con los ojos del alma tenemos que vernos a la distancia. Y se me viene a la cabeza en este momento, imaginemos este escenario, no sé por qué, volando como en un parapente los tres, ¿sí? Y no es lo mismo que te vean desde abajo Claro. a verlo desde arriba. Desde arriba a lo mejor a veces, bueno, sabes que vas viendo, atravesando algunos procesos internos si hay temor a las alturas o alguna otra situación. Pero ¿cómo te ven los que están desde abajo? ¿Sí? ¿Cómo te ven aquellos que de repente te vieron ahí trepado, volando? Sí, bueno, pues esa visión es la que muchas veces nos hace falta. Tener el panorama desde una perspectiva diferente. Entonces, ahí empezamos nosotros justo a sanar, a reconectar. Y justo dice aquí, para encontrar la parte de la visión es importante a veces aislarnos hasta 24 horas. Okay. ¿Sí? Wow. Por ello, en los retiros, que a veces pueden ser de un día, 2 días, o como anteriormente, algo que tengo muy marcado es aquí en el templo de ¿cómo se llama? Aquí del Desierto de los Leones. En el monasterio del Desierto de los Leones. Si algún día tienen oportunidad y curiosidad de visitarlo, van a ver cómo justamente dentro de la iglesia hay una parte donde pues el tiro del techo, ¿sí? Está hacia 4 aguas. ¿Y por qué era esto? Porque cuando ellos querían platicar, iban a hablar uno en la esquina de la pared, entonces el sonido le recorría hasta el otro extremo y lo escuchaba el otro, ¿sí? Pero era la forma en cómo ellos podían hablar, podían platicar, ¿sí? O sea, es algo que ahí está, no es que yo se los cuente, lo pueden vivir, es algo maravilloso. Entonces, pero saber en el trasfondo que el objetivo de un retiro era, al aislarse mínimo 24 horas, era para ese reencuentro con uno mismo. Sí, también, estos retiros también hay de parejas, que también hay hasta los niños que se van a los retiros, pues católicos también, cómo les sirve esa parte de que también hacen esta reconexión con lo espiritual, que también es importante. Y bueno, pues también tomar en cuenta todos estos puntos que nos das, porque ya estamos a nada de reconectarnos. Así es, y justamente el punto número 8 se llama la reconexión, el renacer, ¿sí? Es el renacer. ¿En qué momento puedes renacer? Cuando te despides de ese tiempo de retiro, ¿sí? Entonces, ¿esto de qué nos habla? Hacer desde la conciencia las cosas. Si voy a decidir aislarme un día de mi familia, aislarme algún día de mis amigos, a lo mejor aislarme un día aún en relación con la pareja, que sea para estar en contacto contigo mismo, porque a veces ocupas ese tiempo contigo mismo desde el amor, la honra y la gratitud, pero cuando tú decidas regresar, decir, este es mi renacimiento y vengo para mejorar todas y cada una de mis relaciones. Pues ahí está. Muchas gracias, mi querido Eder. Ojalá que hayan tomado en cuenta pues todos estos puntos que nos acaban de enseñar, porque la verdad es que diario aprendemos algo de nuestro querido maestro. Gracias, Eder, como siempre. Gracias, Dani. Gracias. Ya casi nos vamos, pero nos vamos con el último bloque de horóscopos. Vamos con Capricornio. Para el signo de Capricornio, dicen los ángeles, escucha tu intuición. Hace tiempo que no abres tu corazón para saberte escuchar a ti mismo. Por lo tanto, recuerda que en la medida que permitas que tus maestros, guías y ángeles hablen contigo, encontrarás respuestas. Acuario. Para el signo de Acuario, querido Acuario, es tiempo de decir que no, marcar algunos límites alrededor tuyo. De repente te has vuelto muy permisible y probablemente aún contigo mismo y tienes que no excederte. Piscis. Y cerrando contigo, querido Piscis, dicen los ángeles, pídele a tus ángeles todas y cada una de las cosas que tú deseas. Ellos están abiertos en este momento para escucharte. Lo único que te piden es que abras el corazón para que puedas comunicar desde el amor, pues ellos te entregarán lo que tienen para ti.
Y bueno, pues en esta época a lo mejor están de vacaciones allá en casa, pues aprovechen para hacer esta reconexión, este retiro del alma, que es momento también para hacer este espacio, este silencio. Pues bueno, ya tienen las herramientas, ya saben cómo, pues a practicarlo. Gracias por estar con nosotros, gracias mis queridos amigos, y nos vemos la próxima emisión de Destino Cósmico.